Hubo un momento en mi vida en el que entendí algo que me golpeó más fuerte que cualquier fracaso. No fue pobreza, no fue falta de oportunidades, fue darme cuenta de que estaba viviendo en automático. Me levantaba, trabajaba, dormía y repetía. Un día me pregunté, si sigo así dentro de un año, ¿quién voy a ser? Y la respuesta me dio miedo, porque era exactamente el mismo. Ahí entendí que el problema no era el tiempo, era la decisión. No necesitas milagros, necesitas una semana de honestidad brutal contigo mismo. Porque cuando cambias cómo decides, cambias quién eres. Y eso nadie te lo puede quitar. Mucha gente cree que cambiar su vida es cuestión de tiempo, que algún día, cuando las cosas se acomoden, cuando tengan más dinero, más apoyo o menos problemas, entonces sí van a transformarse. Yo también lo creí durante mucho tiempo. Pensaba que si esperaba lo suficiente, algo iba a pasar. Pero la verdad es dura y simple. El tiempo no cambia a nadie. Hay personas que pasan 20 años esperando y siguen siendo exactamente las mismas. El tiempo solo revela quién eres, no te convierte en alguien nuevo. Lo que transforma es la decisión. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba mucho, pero avanzaba poco. Me sentía ocupado, cansado, pero estancado. Decía, no es el momento. Ahora no se puede. Cuando todo mejore. Un día entendí algo incómodo. Esas frases no eran prudencia. Eran miedo disfrazado. Miedo a dejar de ser quien ya conocía, aunque esa versión no me gustara. Ahí comprendí que cambiar no duele por el esfuerzo, duele por la renuncia. Decidir cambiar es aceptar que ya no puedes seguir siendo la misma persona. La decisión no es decir quiero cambiar, eso lo dice cualquiera. La decisión real es cuando empiezas a actuar diferente, incluso cuando no tienes ganas. Cuando te levantas antes, cuando apagas el celular, cuando dices no a lo cómodo y sí a lo correcto. He visto personas con menos oportunidades lograr cambios enormes en poco tiempo y otras con todo a favor quedarse igual durante años. La diferencia nunca fue el talento ni las circunstancias, siempre fue la decisión. Una semana puede parecer poco, pero una semana decidida es peligrosa. En 7 días puedes demostrarte que no eres débil, que no estás condenado a repetir tu historia, no porque todo mejore mágicamente, sino porque tú cambias tu forma de responder. Cuando decides con firmeza, tu mente deja de negociar contigo. Ya no te preguntas si vas a hacerlo, solo lo haces. Y esa coherencia interna empieza a construir respeto propio. Decidir no es prometer, es ejecutar, es decir, hasta aquí y sostenerlo aunque incomode. Es aceptar que nadie va a venir a rescatarte y que eso no es una tragedia, es una oportunidad. Porque cuando entiendes que depende de ti, recuperas el control. Yo aprendí que las decisiones pequeñas, sostenidas por pocos días, crean una identidad nueva. Y cuando la identidad cambia, el comportamiento la sigue. No esperes a sentirte listo, porque la decisión es lo que te prepara. No esperes motivación, porque la decisión es la que la genera. El día que entiendas que no necesitas más tiempo, sino más carácter, ese día tu vida empieza a moverse. Y si hoy decides distinto, en una semana ya no serás el mismo. Hay algo que casi nadie te dice cuando habla de cambio personal. No puedes construir una vida nueva sin demoler primero la vieja. La mayoría quiere resultados diferentes sin soltar la identidad que los mantiene donde están. Quieren disciplina, pero siguen viéndose como indisciplinados. Quieren éxito, pero siguen hablando, pensando y actuando como alguien que sobrevive. Y mientras sigas identificándote con esa versión antigua, cualquier intento de cambio será solo un disfraz temporal. Yo lo viví en carne propia. Durante años decía que quería crecer, mejorar, avanzar, pero seguía justificando hábitos que me debilitaban. Decía, yo soy así, siempre he sido así, como si mi pasado fuera una condena, hasta que entendí algo incómodo. Mientras sigas defendiendo quién fuiste, no podrás convertirte en quien podrías ser. La identidad vieja se defiende sola porque es conocida, cómoda, predecible. Cambiar no es solo hacer cosas nuevas, es dejar de proteger excusas antiguas. Romper con la vieja identidad duele, porque implica aceptar verdades que no te gustan. Implica reconocer que muchas de las cosas que te pasan no son mala suerte, sino consecuencia.
Implica dejar de culpar al entorno, a la familia, al país, al pasado. Y eso no es humillante, es liberador. Porque el día que asumes responsabilidad recuperas poder. Mientras todo sea culpa de algo externo, tú no puedes cambiar nada. He visto personas que empiezan con fuerza un nuevo hábito, una nueva rutina, pero al primer error dicen, ¿ves? Esto no es para mí. Ahí no falló la capacidad, falló la identidad. Siguen creyendo que son los mismos de antes, solo intentando algo distinto. El cambio real ocurre cuando tu diálogo interno cambia, cuando ya no dices, estoy intentando ser disciplinado, sino yo soy una persona disciplinada y actúo como tal. Esa diferencia parece pequeña, pero lo cambia todo. Romper con la vieja identidad también significa alejarte de conversaciones que refuerzan tu versión débil. Personas que solo hablan de problemas, de quejas, de por qué no se puede. No necesitas pelear con nadie, solo necesitas dejar de alimentar eso. Cada vez que participas en una conversación que te hace pequeño, estás reforzando al hombre que dices querer dejar atrás. Piénsalo así. Cuando alguien deja una adicción, no dice voy a intentar consumir menos, dice ya no soy esa persona. Esa declaración es poderosa. No porque elimine la tentación, sino porque cambia la forma de responder a ella. Lo mismo pasa con cualquier transformación. No es dejar un hábito, es dejar una identidad. Durante una semana, actúa como si la versión antigua ya no existiera. No negocies con ella, no la escuches, no la justifiques. Cada vez que aparezca una excusa conocida, recuérdate que eso pertenece a alguien que ya no eres. No se trata de odiar tu pasado, se trata de no vivir atrapado en él. Porque cuando dejas de identificarte con lo viejo, lo nuevo deja de ser un esfuerzo y empieza a ser una expresión natural de quien estás decidiendo ser. Y ese es el momento exacto en el que el cambio deja de ser temporal y se vuelve irreversible. Antes de intentar cambiar tu cuerpo, tus hábitos o tu entorno, hay algo que debes dominar primero, tu mente. La mayoría de las personas se queja de la vida, de las circunstancias, de los demás, pero nunca mira hacia adentro. No se dan cuenta de que todo lo que les sucede, bueno o malo, es un reflejo de cómo piensan, de cómo interpretan, de cómo reaccionan. Yo lo aprendí de la manera difícil. Hubo un periodo en el que trabajaba duro, pero cada día sentía que retrocedía. Mis acciones eran correctas, mis metas claras, pero algo me detenía. No era el mundo, era mi propia mente, llena de dudas, excusas y pensamientos automáticos que sabotearon cada intento. Gobernar tu mente no significa hacerla callar ni ignorar tus emociones. Significa entrenarla, dirigirla, ser consciente de cada pensamiento y decidir cuál merece tu atención. Recuerdo que antes me levantaba y lo primero que hacía era revisar mi teléfono, mis mensajes, las noticias. Sin darme cuenta, en esos minutos ya estaba reaccionando a problemas ajenos, a dramas externos, a distracciones que no me llevaban a ningún lugar. Mi energía, mi enfoque y mi estado emocional se habían hipotecado antes de siquiera empezar el día. Hasta que un día decidí algo simple. Por una semana antes de cualquier estímulo externo, dedicar 5 minutos solo a mí. A planear, a reflexionar, a establecer mi estado mental. Ese pequeño hábito cambió más en 7 días que años de intentos dispersos. Dominar tu mente también significa entrenarte para no reaccionar automáticamente. Cada emoción, cada pensamiento negativo, cada miedo puede ser un obstáculo o un combustible, depende de cómo lo uses. Cuando siento miedo no lo ignoro, lo analizo. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo puedo usarlo a mi favor? Cuando siento frustración no me quejo, me concentro en la acción que puedo tomar. Cada día que tomas control de tus pensamientos, aunque sea por un instante, empiezas a fortalecer un músculo invisible pero decisivo, el autocontrol mental. Yo aprendí que cuando ejercitas este músculo, incluso por pocos minutos, el resto del día, tus decisiones fluyen con claridad, fuerza y propósito. Otro aspecto es cómo eliges tus conversaciones internas. Yo solía repetirme frases de duda y limitación, y mi realidad respondía a eso. Cambié el diálogo. Yo puedo, yo decido, yo hago que suceda. Al principio se siente raro, hasta forzado, pero cada repetición comienza a alterar tu percepción. Lo que antes parecía imposible deja de serlo.
No necesitas que el mundo cambie, necesitas que tu diálogo interno cambie. Porque cuando tu mente se alinea, tus emociones, tus acciones y tus resultados también lo hacen. Si hoy decides gobernar tu mente, verás que no hay distracción que pueda frenarte, no hay excusa que pueda detenerte, no hay circunstancia que pueda desviarte. Todo lo que necesitas para avanzar ya está dentro de ti y solo espera a que tomes control. Cuando dominas tu mente, dejas de ser víctima del mundo y empiezas a ser el arquitecto de tu vida. Y ese es el primer paso hacia volverte irreconocible. Cuando hablo de disciplina, muchas personas piensan inmediatamente en castigos, restricciones o sacrificios dolorosos. Creen que disciplinarse es soportar algo que no quieren, aguantar incomodidad y vivir en rigidez. Yo también pensé así al principio. Durante años, cada vez que intentaba mejorar algo en mi vida, lo veía como un deber impuesto, como un castigo que tenía que soportar para ser aceptable. Hasta que entendí algo que cambió todo. La disciplina no es un castigo, es respeto propio. Es decirte a ti mismo, me valoro lo suficiente para hacer lo correcto, incluso cuando no me apetece. Recuerdo una etapa en la que entrenaba todos los días, pero lo hacía como si fuera una obligación externa. Me levantaba temprano y lo hacía por cumplir, no por elegir. Mi energía estaba desgastada, mi motivación fluctuante, y cada día parecía más una carga que una inversión en mí mismo. Hasta que un día cambié la perspectiva. Dejé de verlo como un deber y empecé a verlo como un acto de respeto a mi propia vida, a mi salud, a mis metas. Esa decisión pequeña, pero poderosa, transformó cómo me sentía con cada acción. De repente, cada esfuerzo no era una tortura, sino una afirmación. Yo me respeto lo suficiente para invertir en mí mismo. La disciplina es amor propio aplicado. Cuando eliges hacer lo que sabes que debes hacer, aunque no tengas ganas, estás construyendo confianza interna. Cada promesa que cumples contigo mismo fortalece tu identidad. Por ejemplo, si dices que vas a entrenar, leer, meditar o trabajar en un proyecto y lo cumples, tu mente empieza a decir, puedo confiar en mí. Esa confianza no se compra ni se hereda. Se gana día a día, decisión tras decisión. Y cada vez que respetas tu palabra, aunque nadie más lo vea, estás elevando tu estándar personal. Esa es la esencia de la disciplina, demostrarte que eres alguien digno de respeto, primero a tus propios ojos. La disciplina también libera. La mayoría de las personas confunde libertad con ausencia de reglas. Yo aprendí que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres cuando quieres, sino poder elegir conscientemente tus acciones y vivir alineado con tus valores. Cada día que cedes a la comodidad o la pereza, te vuelves esclavo de tus impulsos. Cada día que actúas con disciplina, fortaleces tu voluntad y te haces dueño de tu vida. Por eso, una semana de disciplina consciente puede cambiar más que años de intentos dispersos. No es tortura, es poder. La disciplina se refleja en todos los aspectos de la vida. Desde cómo manejas tu tiempo, hasta cómo cuidas tu cuerpo, tu mente y tus relaciones. Cuando tratas tus hábitos como actos de respeto propio, cada acción tiene propósito, cada esfuerzo genera orgullo. No necesitas aprobación externa, porque tu satisfacción viene de saber que honraste tu palabra y tu potencial. Si empiezas a ver la disciplina como respeto propio y no como castigo, tu vida cambia de inmediato. Cada desafío se convierte en oportunidad, cada rutina en afirmación, cada acción en prueba de quién decides ser. La disciplina no es dolor, es tu fuerza interior manifestándose. Y cuando vives así, volverte irreconocible deja de ser un objetivo y se convierte en tu realidad. Vivimos en un mundo donde cada segundo de atención es disputado. Cada notificación, cada mensaje, cada ruido externo compite por robarte energía y dispersar tu mente. Durante años pensé que ser productivo significaba hacer muchas cosas al mismo tiempo, estar ocupado todo el día, llenar cada minuto con actividad, hasta que me di cuenta de algo fundamental. Estar ocupado no es sinónimo de avanzar, y quien dispersa su atención se dispersa a sí mismo. El verdadero poder no está en cuánto haces, sino en cuánto logras concentrarte en lo que realmente importa. El enfoque es poder, y en un mundo lleno de distracción, dominar tu atención es tu arma más valiosa.
Recuerdo que hace un tiempo intentaba escribir, estudiar y responder mensajes al mismo tiempo. Me levantaba pensando que avanzaría mucho, pero al final del día apenas había completado nada importante. Mi mente estaba saturada, mi energía agotada y mi progreso era mínimo, hasta que probé algo radical: dedicar bloques de tiempo sin interrupciones a una sola tarea. Apagué el teléfono, cerré las redes sociales, eliminé todo lo que pudiera interrumpirme y me comprometí a dar toda mi atención a esa tarea durante ese periodo. La diferencia fue inmediata. La productividad se disparó, la claridad aumentó y sentí un control que antes parecía imposible. Comprendí que el enfoque no es solo una habilidad, es una forma de respeto hacia uno mismo, hacia tus objetivos, hacia tu vida. El enfoque es también un filtro. Cada vez que decides dónde colocar tu atención, decides qué crece y qué muere en tu vida. Si te concentras en lo trivial, tu progreso se estanca. Si eliges lo significativo, incluso pequeñas acciones producen resultados enormes. Por ejemplo, en mis entrenamientos y estudios, aprendí que no importa cuántas horas trabajes, sino qué tan intensamente y conscientemente las emplees. 1 hora de atención plena vale más que 5 horas de dispersión. La mente es como un láser. Concentrada, puede cortar lo imposible. Dispersa, se pierde en la niebla. Además, el enfoque te protege emocionalmente. Cuando tu atención se fragmenta, tu energía mental se dispersa y las emociones te gobiernan. Te vuelves reactivo, ansioso, fácilmente distraído por lo que no importa, pero cuando entrenas tu mente para enfocarse, empiezas a dirigir tu energía, a priorizar, a actuar con intención, te vuelves dueño de tu tiempo y de tus decisiones, y esa claridad genera poder real y sostenido. No hay sensación más liberadora que la de saber que tu mente está alineada con tus objetivos, que cada pensamiento, cada acción, cada minuto tiene propósito. El enfoque también es un hábito. Al principio duele. Sentirás ansiedad, incomodidad, ganas de ceder a la distracción. Eso es normal. Es la resistencia de tu mente vieja, acostumbrada al caos. Pero cada día que sostienes tu atención, entrenas tu capacidad de concentración y fortaleces tu identidad. En 7 días puedes cambiar radicalmente tu capacidad de enfoque y con ello tu capacidad de crear resultados extraordinarios. Cuando entiendes que cada segundo invertido con atención plena es un ladrillo en la construcción de tu futuro, la dispersión deja de ser atractiva y el enfoque se convierte en tu superpoder. Y eso es lo que separa a los hombres comunes de los hombres que se vuelven irreconocibles. Durante mucho tiempo yo también creía que el dolor era algo a evitar, un obstáculo que limitaba mi progreso. Cada vez que enfrentaba cansancio, rechazo o frustración, mi impulso era dar un paso atrás, buscar la comodidad y posponer el esfuerzo. Pero con los años aprendí algo que cambió mi forma de ver la vida. El dolor no es enemigo, es entrenamiento. Es un maestro silencioso que te revela de qué estás hecho, que te muestra los límites que aún no has superado y te obliga a crecer donde antes te habrías rendido. Recuerdo cuando comencé a entrenar de manera intensa, cada día sentía mi cuerpo resistirse, cada músculo quemaba, cada respiración era un recordatorio de que podía ceder, pero no lo hice. Aprendí a decirme: este dolor es la señal de que estoy construyendo algo más fuerte, que estoy moldeando mi carácter y mi voluntad. No era solo fuerza física lo que estaba ganando, sino disciplina, resiliencia y confianza en mí mismo. Cada repetición dolorosa, cada kilómetro recorrido, cada minuto extra que me exigía, se convirtió en un ladrillo en la construcción de mi versión más fuerte. El dolor tiene un lenguaje propio. Te dice: aquí es donde termina tu zona de confort. Aquí es donde realmente comienzas a crecer. La mayoría huye, buscando resultados sin esfuerzo, progreso sin sacrificio, satisfacción sin incomodidad, y por eso permanecen iguales. Los hombres que transforman su vida no buscan evitar el dolor, lo abrazan, lo usan, lo convierten en combustible. Cada desafío que enfrentan, cada situación incómoda, cada resistencia encontrada, se transforma en entrenamiento para su mente y su espíritu. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de reinterpretarlo. Cuando tu mente cambia, el dolor se vuelve indicativo de avance, no de fracaso.
Por ejemplo, en momentos de estrés laboral o personal, aprendí a mirar la incomodidad como un entrenamiento mental. Cada presión, cada dificultad, cada crítica recibida se convierte en la oportunidad de reforzar mi paciencia, mi claridad y mi determinación. Lo que antes me hubiera hecho quebrar ahora me hace más fuerte. El dolor también revela tu verdadera identidad. Cuando todo es fácil, no sabes de qué estás hecho. Es solo en la resistencia, en el esfuerzo, en la lucha, donde descubres tu fuerza interna. Durante esta semana enfrentarás cansancio, dudas, emociones que querrán desviarte. Pero cada vez que eliges persistir, cada vez que decides actuar a pesar del malestar, estás entrenando tu carácter. No es temporal, es duradero. Aprender a convivir con el dolor, a usarlo en lugar de huir, cambia radicalmente tu percepción del mundo y de ti mismo. La incomodidad se convierte en señal de progreso, el esfuerzo en motor de transformación y la resistencia en prueba de tu fortaleza. Cada día que soportas un poco más, cada desafío que aceptas sin rendirte, cada momento en que transformas la dificultad en entrenamiento te acerca a la versión irreconocible de ti mismo. El dolor no te detiene, te entrena, no te destruye, te fortalece. No es enemigo, es la vía hacia tu verdadera fuerza. Durante años creí que el cambio dependía únicamente de mi fuerza de voluntad, hasta que me di cuenta de algo que cambió por completo mi forma de crecer. Tu entorno puede impulsarte o frenarte y la diferencia es abismal. No basta con tener disciplina, enfoque y objetivos claros si el espacio donde vives, las personas que te rodean y la información que consumes trabajan en tu contra. Hace tiempo vivía rodeado de desorden, ruido constante y personas que no compartían mis aspiraciones. Me sentía frustrado, fatigado, como si mi energía se evaporara sin importar cuánto me esforzara. Entonces comprendí, si quiero ser irreconocible en una semana, debía diseñar un entorno que me sirviera, no que me saboteara. El primer paso fue el espacio físico. Mi habitación, mi escritorio, incluso mi cocina estaban llenos de cosas que no aportaban valor. Cada objeto fuera de lugar era un recordatorio silencioso de tareas pendientes, distracciones y caos. Empecé a limpiar, organizar y eliminar lo innecesario. Cada elemento que quitaba liberaba energía mental. Esa claridad externa se tradujo en claridad interna. Descubrí que un entorno ordenado no solo facilita la concentración, sino que también fortalece tu disciplina, porque elimina microdecisiones que desgastan tu mente y permite que tu atención se enfoque en lo realmente importante. Luego evalué a las personas que me rodeaban. Noté que algunas conversaciones drenaban mi energía, que ciertos amigos me arrastraban a hábitos mediocres y que otras personas solo hablaban de quejas y problemas sin soluciones. Aprendí a poner límites sin culpa, a acercarme a quienes me inspiraban y a reducir la exposición a quienes frenaban mi crecimiento. Este cambio fue tan poderoso que en pocas semanas mi motivación y claridad aumentaron. Tu entorno social puede ser el viento a favor que te impulsa o el ancla que te detiene. Elegir con quién compartes tu tiempo es una decisión estratégica. El entorno invisible también importa. Tu rutina, tus horarios, lo que consumes diariamente. Durante esta semana diseñé bloques de tiempo sin interrupciones para estudiar, trabajar y entrenar. Apagué notificaciones, me alejé de redes sociales sin valor y seleccioné contenido que realmente alimentara mi mente. Cada decisión consciente sobre a qué le daba atención fortalecía mi foco y mi energía. Descubrí que incluso pequeñas acciones, como leer 15 minutos de un libro poderoso cada día, podían cambiar mi mentalidad y ritmo de vida en poco tiempo. Tu entorno no tiene que ser perfecto, pero sí funcional. No necesitas la oficina ideal ni la casa de tus sueños para comenzar. Necesitas claridad, orden y una estructura que te permita avanzar. Cada objeto, cada persona, cada hábito que mantienes debe responder a la pregunta, ¿me impulsa o me frena? Y si no te impulsa, elimínalo. Esta es la diferencia entre quienes sueñan y quienes actúan, entre quienes se quedan atrapados y quienes se vuelven irreconocibles. Cuando alineas tu entorno con tu propósito, todo empieza a fluir. Tu mente, tu energía y tu disciplina trabajan a tu favor.
Y cuando tu entorno trabaja contigo, no hay fuerza externa que pueda detener tu transformación. Durante mucho tiempo pensé que podía entrenar mi mente sin prestarle atención a mi cuerpo, que la claridad y la fuerza mental provenían únicamente de leer, meditar o trabajar largas horas, pero pronto descubrí que no podía sostener mi enfoque ni mi energía si mi cuerpo estaba agotado, débil o desordenado. Tu cuerpo es el vehículo de tu propósito y si no lo fortaleces, se convierte en el primer obstáculo que te detiene. Recuerdo una época en que pasaba días enteros frente a la computadora, descuidando la alimentación, el sueño y el movimiento. Me sentía frustrado, disperso, incapaz de tomar decisiones firmes. Aprendí entonces que para tener una mente fuerte, primero debes construir un cuerpo disciplinado. Cada mañana decidí moverme, aunque fueran solo 20 minutos. Empecé con caminatas, ejercicios simples y respiración consciente, y con el tiempo añadí entrenamiento de fuerza y resistencia. Lo que descubrí fue más profundo que la mejora física. Cada vez que exigía esfuerzo a mi cuerpo, mi mente también se fortalecía. Aprendí a resistir la incomodidad, a enfrentar la fatiga y a mantener la concentración aun cuando mi cuerpo pedía descanso. Esa relación entre cuerpo y mente es inseparable. Un cuerpo entrenado te permite mantener la claridad cuando el estrés y la presión intentan derribarte. La alimentación también juega un papel crucial. Durante años subestimé cómo lo que comemos afecta nuestro pensamiento y energía. Experimenté con eliminar comida procesada, reducir azúcares y tomar suficiente agua. La diferencia fue inmediata. Mi mente se sentía más alerta, mis emociones más estables y mi capacidad de enfoque se multiplicó. Comer limpio no es castigo, es respeto por tu cuerpo y por tu potencial. Cada elección que haces con tu cuerpo es una inversión directa en tu fortaleza mental. El descanso es otro pilar que no podemos ignorar. Muchos hombres confunden productividad con agotamiento, y yo fui uno de ellos. Pasaba noches trabajando hasta que mi cuerpo colapsaba, creyendo que estaba avanzando. Pero descubrí que dormir bien y desconectarme estratégicamente recarga la mente, consolida la disciplina y permite que la energía fluya. Un cuerpo descansado es una mente que puede sostener decisiones difíciles, claridad en momentos de caos y resistencia ante la presión. Además, eliminar pequeñas adicciones y hábitos que fragmentan tu energía es vital. El exceso de café, el uso compulsivo del teléfono, la falta de movimiento y los malos hábitos de sueño debilitan tu voluntad. En mi experiencia, purificar estos elementos fue como limpiar un río obstruido. La energía comenzó a fluir con fuerza, mi mente se volvió más enfocada y mi disciplina más sólida. Cuando cuerpo y mente trabajan en armonía, la transformación se vuelve tangible. El cansancio ya no te detiene. Las distracciones pierden poder y las decisiones difíciles se vuelven naturales. Un cuerpo disciplinado sostiene una mente fuerte y juntos crean la base para volverte irreconocible. Si quieres transformar tu vida en una semana, comienza honrando tu cuerpo, porque la fuerza que construyes en él será la que impulse cada pensamiento, cada acción y cada logro que desees alcanzar. Durante años viví en la comodidad de lo suficiente, creyendo que cumplir con lo básico era suficiente para sentirme bien conmigo mismo. Pero pronto descubrí que esa mentalidad me mantenía atrapado, que la mediocridad silenciosa era la que robaba mis sueños sin que siquiera me diera cuenta. Me levantaba cada día haciendo lo mínimo, aceptando excusas y justificando mis resultados con frases como «es suficiente» o «ya lo haré mañana», hasta que un día, al mirar mi reflejo en el espejo, sentí una incomodidad profunda. No estaba viviendo cerca de mi verdadero potencial. Fue entonces cuando entendí que la transformación no se trata de hacer un poco más, sino de elevar tus estándares hasta que la mediocridad ya no sea tolerable. Elevar tus estándares significa no aceptar menos de ti mismo, incluso cuando nadie te observa. Recuerdo que cuando decidí entrenar con intensidad, no lo hice solo para verme mejor, sino para demostrarme que podía mantener la constancia sin buscar aprobación. Cada hora de entrenamiento, cada sacrificio de comodidad, cada elección consciente de hacer lo correcto en lugar de lo fácil, se convirtió en una declaración silenciosa
de mis nuevos estándares. No era suficiente entrenar un poco o leer algo de vez en cuando. Si iba a cambiar, debía hacerlo con la máxima exigencia hacia mí mismo. Esta exigencia se extiende a todos los aspectos de la vida. Cómo hablas, cómo trabajas, cómo piensas. Si aceptas excusas, estás aceptando mediocridad. Si toleras hábitos débiles, estás limitando tu potencial. En mi experiencia, elevar los estándares significa revisar cada acción diaria y preguntarte, ¿esto me acerca a la persona que quiero ser o me mantiene en la versión antigua de mí mismo? Y si la respuesta es negativa, eliminarlo, corregirlo, es un proceso constante de refinamiento, no de perfección, pero sí de coherencia con lo que realmente valoras. Al elevar tus estándares, también cambiarás cómo te relacionas con el tiempo y las personas. Noté que cuando exigía excelencia de mí mismo, mi tolerancia a distracciones y pérdida de tiempo disminuía. Empecé a decir no a lo que no contribuía a mi crecimiento y sí a lo que alineaba con mi visión. Esta claridad no solo me liberó de la mediocridad, sino que me permitió tomar decisiones más rápidas, enfocadas y efectivas. La incomodidad que sientes al mirar tu vida y darte cuenta de que aún puedes más es una señal de que tus estándares están creciendo. Esa incomodidad no es negativa, es combustible. Cada día que eliges elevar tu nivel y rechazar lo fácil, entrenas a tu mente para aspirar a más, para rechazar la complacencia y para actuar desde la excelencia en lugar de la conveniencia. No se trata de ser perfecto ni de competir con otros, sino de ser más exigente contigo mismo que con nadie. Porque cuando tu estándar personal es alto, la mediocridad simplemente deja de ser una opción y esa decisión, mantenida durante una semana con disciplina y enfoque, puede marcar el comienzo de una versión irreconocible de ti mismo. Durante mucho tiempo trabajé sin dirección clara, simplemente moviéndome de tarea en tarea, esperando resultados sin entender realmente por qué hacía lo que hacía. Mis días estaban llenos de esfuerzo, pero al final me sentía vacío, como si toda esa energía se hubiera desperdiciado. Recuerdo noches en que me preguntaba, ¿para qué hago todo esto si no sé a dónde voy? Fue entonces cuando entendí algo fundamental. El esfuerzo sin propósito es simplemente desgaste, mientras que el esfuerzo con propósito transforma tu vida y le da sentido a cada acción. Encontrar tu propósito no significa descubrir un destino místico o esperar a que la vida te dé claridad. Significa decidir conscientemente hacia dónde quieres ir, qué quieres crear y por qué eso importa tanto que estés dispuesto a sacrificio y disciplina para lograrlo. Recuerdo cuando decidí enfocarme en ayudar a otros a descubrir su potencial. Cada libro que leía, cada conferencia que preparaba, cada hora que entrenaba mi mente y mi cuerpo tenía un sentido claro. Era una inversión directa en cumplir esa misión. De repente, las acciones que antes me parecían rutinarias o agotadoras se convirtieron en escalones hacia algo más grande, algo que importaba. El propósito actúa como un filtro que transforma lo mundano en extraordinario. Cuando sabes por qué haces algo, incluso las tareas difíciles, los sacrificios y las incomodidades se vuelven soportables, porque están alineadas con algo más grande que tú. Recuerdo un momento en que entrenaba a altas horas de la noche, cansado y con ganas de rendirme. Pensé en las personas que dependían de mi ejemplo, en cómo mi disciplina podía inspirarlas. Esa visión me dio energía y lo que antes era solo agotamiento se volvió una oportunidad para crecer y demostrar compromiso. Vivir con propósito también te da claridad ante las decisiones. Todo lo que haces, desde cómo gastas tu tiempo hasta con quién te rodeas, se filtra a través de esa lente. En mi experiencia, cuando comencé a priorizar acciones que alineaban con mi propósito, noté una transformación inmediata. El tiempo se volvió más valioso, las distracciones menos atractivas y mi energía más concentrada. Cada acción se convirtió en un paso consciente hacia un objetivo significativo, y no en simples movimientos mecánicos que consumen vida sin dejar legado. El propósito convierte el sacrificio en orgullo, la fatiga en fuerza y la incomodidad en crecimiento. Las dificultades dejan de ser obstáculos para convertirse en entrenamientos para tu carácter. Cuando comprendí esto, empecé a disfrutar del proceso, no solo del resultado. Incluso los errores y los tropiezos
adquirieron valor, porque cada lección me acercaba a la versión de mí mismo que quería construir. No necesitas una vida entera para descubrir tu propósito, solo la disposición de mirarte a ti mismo con honestidad y preguntar ¿qué haría aunque nadie me vea? ¿Qué actividad me da energía solo de pensar en ella? ¿Qué podría impactar a otros si me comprometo de verdad? Las respuestas aparecen cuando actúas con intención. Y cuando alineas tu esfuerzo con ese propósito, la transformación deja de ser temporal. Se convierte en identidad. Cuando el propósito guía cada acción, cada sacrificio y cada momento difícil, descubres que nada es en vano y que cada paso tiene significado. Así es como el esfuerzo deja de ser carga y se convierte en fuerza. Y esa fuerza te hace irreconocible. Quiero que escuches esto y lo internalices profundamente. El propósito no es un lujo ni un concepto abstracto. Es la columna vertebral de toda transformación real. Durante años viví moviéndome sin un norte claro, agotando energía en cosas que no me acercaban a nada. Me sentía atrapado en un ciclo de esfuerzo sin resultados, hasta que entendí que no importa cuánto hagas, si no sabes hacia dónde vas, cada acción se pierde en el vacío. Ese fue el momento en que decidí definir mi propósito, un compromiso consciente con algo más grande que mis deseos inmediatos. Desde ese instante todo cambió. Cada sacrificio dejó de ser doloroso porque estaba alineado con algo que importaba. Las horas largas, los entrenamientos agotadores, los momentos de soledad y concentración dejaron de ser un peso, se convirtieron en la inversión más valiosa de mi vida. Aprendí que el propósito convierte la incomodidad en crecimiento, el esfuerzo en significado y la disciplina en libertad. Cuando cada acción tiene un porqué, la mente deja de dudar, el cuerpo deja de quejarse y el alma encuentra motivación incluso cuando nadie observa. Quiero que entiendas esto. El cambio que buscas, la versión irreconocible de ti mismo, no depende de suerte, talento o circunstancias externas. Depende de ti. Depende de tu decisión de vivir con un propósito tan claro que cada día, cada hora y cada minuto sean dirigidos hacia él. Haz que cada elección cuente. Haz que cada sacrificio sume. Haz que cada acción hable de quién quieres ser. Cuando actúas con propósito, nada ni nadie puede detenerte. La disciplina, la fuerza mental, la claridad, el enfoque y hasta el dolor se convierten en tus aliados, no en tus enemigos. Cada paso que das construye tu nueva identidad. Una que no necesita aprobación, una que no se conforma con lo suficiente, una que no se deja arrastrar por la mediocridad. Hoy te reto a decidir con firmeza. Durante estos 7 días, actúa con intención, sacrifica lo necesario, fortalece tu mente y tu cuerpo y vive con un propósito tan claro que al final de la semana ya no serás el mismo hombre. Te aseguro algo, cuando descubres tu propósito y lo dejas guiar cada acción, te vuelves irreconocible. No porque el mundo cambie, sino porque tú te transformaste por completo. ¿Sabe cuándo descubrí que no era fuerte? No fue en una crisis grande, fue un día normal. Perdí el control por algo pequeño, una palabra, un comentario, un detalle insignificante. Y entendí algo incómodo. No era la situación la que me dominaba, era mi falta de disciplina. Creemos que perder la calma es natural, que así somos, pero no. No es carácter, es entrenamiento ausente. Si una simple provocación puede alterar su paz, entonces su paz es frágil. Y hoy quiero hablarle de cómo volverla inquebrantable, incluso cuando todo a su alrededor parece desordenarse. Muchos creen que la calma es cuestión de carácter. Él es tranquilo, dicen. Ella nació paciente, como si fuera un privilegio reservado para algunos. Pero le voy a decir algo con honestidad. La calma no es personalidad, es disciplina. Y la disciplina no es algo con lo que se nace, es algo que se practica todos los días. Yo crecí entre 2 culturas completamente distintas. En una, la puntualidad era respeto absoluto. En la otra, el tiempo era más flexible. Imagínese el conflicto. Para unos, llegar 5 minutos tarde era una ofensa, para otros era normal.
Si yo reaccionaba emocionalmente cada vez que algo no coincidía con mi expectativa, vivía molesto todo el tiempo. Pero entendí algo importante. No era el retraso lo que me alteraba, era mi interpretación rígida. Y si mi interpretación podía entrenarse, entonces mi reacción también. La mayoría de las personas dice, yo soy así, me enojo rápido. No, usted no es así. Usted se ha acostumbrado a reaccionar así. Hay una diferencia enorme. Cuando alguien le responde de forma brusca, cuando algo no sale como esperaba, cuando comete un error, su reacción automática no es identidad, es hábito. Y los hábitos se pueden cambiar. Disciplina significa que, aunque por dentro quiera reaccionar, decide no hacerlo. Aunque sienta el impulso de responder inmediatamente, decide esperar. Aunque la emoción suba, usted baja la velocidad. Eso no es debilidad, eso es entrenamiento. Es como el músculo. Al principio duele, cuesta, parece artificial, pero con repetición se vuelve natural. Recuerdo una vez en una conferencia que el sonido falló en pleno inicio. Miles de personas esperando, técnicos corriendo. Podía haberme frustrado, podía haber mostrado tensión, pero ¿de qué servía? La situación no iba a cambiar porque yo me alterara. Respiré, sonreí, esperé y el público también se calmó. En ese momento entendí algo profundo. La gente no sigue al que grita más fuerte. Sigue al que permanece estable cuando todo se mueve. La disciplina emocional se practica en cosas pequeñas. Cuando el tráfico está pesado, cuando alguien interrumpe, cuando recibe una crítica. Si pierde la calma en lo pequeño, la perderá en lo grande. Pero si entrena su respuesta en lo cotidiano, cuando llegue la presión real, su mente ya sabrá qué hacer. No se trata de no sentir, se trata de no obedecer cada emoción. Porque si usted obedece cada impulso, su entorno lo controla. Pero cuando aprende a dominar su reacción, algo cambia. Ya no vive reaccionando al mundo, empieza a dirigir su conducta frente al mundo. La calma no es un rasgo, es una práctica repetida hasta convertirse en identidad. Y lo que usted practica todos los días, eventualmente se convierte en quién usted es. Hay algo que cambió completamente mi manera de reaccionar ante la vida cuando lo entendí de verdad. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio y en ese espacio está su poder. Parece simple, pero no lo es, porque la mayoría vive como si ese espacio no existiera. Alguien le habla con un tono que no le gusta y responde de inmediato. Algo sale mal y se frustra en segundos. Recibe una crítica y se defiende sin pensar. Vivimos reaccionando como si fuéramos botones que otros presionan, pero no somos botones. Somos seres humanos con capacidad de elegir. Recuerdo una ocasión en la que después de una conferencia, una persona se acercó y me dijo con firmeza, no estoy de acuerdo con nada de lo que usted dijo. En ese momento, mi impulso fue defenderme, explicar, argumentar, demostrar. Pero en ese pequeño instante respiré, literalmente respiré y decidí escuchar primero. Ese espacio de unos segundos cambió todo. La conversación se volvió constructiva. No era un ataque, era una perspectiva distinta. Si yo hubiera reaccionado automáticamente, habría creado un conflicto innecesario. Ese espacio entre lo que ocurre y cómo usted responde es donde se construye el carácter. No es el estímulo el que determina su destino, es la respuesta. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y obtener resultados completamente diferentes, no por lo que pasó, sino por cómo decidieron actuar. Pero ese espacio no aparece solo, se entrena. Al principio es pequeño, casi invisible. La emoción sube rápido, el impulso es fuerte. Pero si usted empieza a practicar la pausa consciente, ese espacio se amplía. Respirar antes de hablar, contar hasta 5 antes de responder un mensaje que lo molestó. Caminar unos minutos antes de tomar una decisión bajo presión. Son acciones simples, pero poderosas. En casa también lo he experimentado. Hay momentos familiares donde una palabra mal dicha puede escalar en segundos. Antes reaccionaba de inmediato,
Ahora procuro hacer algo distinto. Escuchar completo, incluso si no estoy de acuerdo. Porque muchas veces no es el contenido lo que genera conflicto, sino la rapidez con la que respondemos. La reacción automática es instinto. La respuesta consciente es madurez. Y la madurez no significa que no sienta nada, significa que siente, pero decide. Cuando usted elimina ese espacio, vive a merced de lo que sucede afuera. Cuando lo protege, vive desde lo que decide adentro. Esa diferencia cambia relaciones, decisiones y resultados. La mayoría cree que el poder está en controlar el entorno, pero el verdadero poder está en gobernar su respuesta frente al entorno. Nadie puede evitar que ocurran estímulos inesperados. Siempre habrá críticas, errores, retrasos, desacuerdos, pero siempre habrá un espacio antes de que usted responda, y en ese espacio está su libertad, su carácter y su verdadero poder. Hay algo que debemos entender con claridad si queremos mantenernos calmados en cualquier situación. La emoción es información, no instrucción. Sentir no es lo mismo que tener que actuar inmediatamente, pero la mayoría confunde una cosa con la otra. Sentimos enojo y atacamos. Sentimos miedo y retrocedemos. Sentimos frustración y abandonamos. Como si la emoción tuviera autoridad automática sobre nuestra conducta, pero no la tiene. La emoción solo está avisando algo. Es una señal, no una orden. Recuerdo una vez en una reunión importante que un comentario fue interpretado por mí como una falta de respeto. Sentí el impulso inmediato de responder con firmeza, casi con dureza. El cuerpo reacciona primero, la tensión en el pecho, la respiración más rápida, el tono interno que dice defiéndete. Pero en ese momento decidí hacer algo distinto. No responder desde lo que sentía, sino observar lo que sentía. Me pregunté, ¿estoy reaccionando a un hecho o a mi interpretación? Esa pregunta cambió el rumbo. Lo que parecía un ataque era simplemente una diferencia cultural en la forma de expresarse. La emoción me estaba dando información. Esto te incomodó, pero no me estaba diciendo ataca. Esa segunda parte la estaba agregando yo. Muchas veces el miedo no significa que no pueda hacerlo. Significa que es algo nuevo. Muchas veces la frustración no significa que deba renunciar. Significa que necesita ajustar la estrategia. Muchas veces el enojo no significa que deba explotar. Significa que hay un límite que necesita comunicarse con claridad, pero no con violencia. Cuando entendí esto, cambió mi manera de liderar, porque antes pensaba que controlar las emociones era no sentirlas. Y eso no es cierto. Reprimir no es dominar. Reprimir acumula presión. Dominar implica reconocer lo que está pasando por dentro sin permitir que tome el volante. En casa también se aprende. En momentos donde el cansancio aumenta la sensibilidad, una pequeña diferencia puede parecer enorme. Pero si usted identifica primero lo que siente, estoy cansado, estoy tenso, esto me irritó, ya está reduciendo la intensidad. Lo que se nombra se entiende. Y lo que se entiende se puede manejar. La emoción es como una alarma. Si suena, no significa que la casa se esté incendiando. Significa que algo necesita atención. Usted decide si verifica con calma o si corre desesperadamente sin pensar. Las personas más estables no son las que no sienten. Son las que sienten profundamente, pero actúan conscientemente. No ignoran la emoción, la interpretan. No la obedecen ciegamente, la administran. Cuando usted deja de actuar automáticamente desde lo que siente y empieza a decidir desde lo que piensa, algo cambia. Recupera control, recupera claridad, recupera dirección. Porque la emoción puede informarle lo que está ocurriendo dentro de usted, pero solo usted decide lo que ocurre después. Permítame decirle algo que puede parecer simple, pero cambia completamente la manera de enfrentar la vida. No dramatice lo que solo es incómodo. Muchas personas no pierden la calma por problemas graves, la pierden por molestias pequeñas que interpretan como tragedias. Un retraso no es un fracaso. Una crítica no es un ataque personal.
Un error no es el fin de su reputación. Pero cuando su mente exagera lo que sucede, su emoción se intensifica innecesariamente. Y cuando la emoción se intensifica, la claridad desaparece. Recuerdo mis primeros años dando conferencias. Hubo una ocasión en la que la asistencia fue mucho menor de lo esperado. Yo podía haberlo interpretado como nadie valora mi trabajo o esto está saliendo mal. Pero me hice una pregunta distinta. ¿Es un fracaso o simplemente es incómodo? Era incómodo. Sí, golpeaba el ego. Sí, pero no definía mi trayectoria. Si lo dramatizaba, mi energía se iba a la frustración. Si lo analizaba con objetividad, mi energía iba a la mejora. Muchas veces confundimos incomodidad con amenaza, y no es lo mismo. La incomodidad es parte del crecimiento. Aprender algo nuevo es incómodo. Recibir retroalimentación es incómodo. Ajustar hábitos es incómodo. Pero nada de eso es una catástrofe. He visto personas perder relaciones valiosas por dramatizar una palabra maldicha. He visto equipos de trabajo tensionarse por un error menor que fue tratado como si fuera irreparable. Cuando la reacción es desproporcionada al hecho, el problema deja de ser la situación y se convierte en nuestra interpretación. Hay una pregunta poderosa que puede ayudarle en esos momentos. ¿Esto es realmente grave o solo es incómodo? La mayoría de las veces la respuesta honesta es que solo es incómodo. Y cuando usted reconoce eso, la intensidad emocional baja de inmediato. En casa también ocurre. Un plan cambia de último momento. Un detalle no salió como esperaba. Antes podía reaccionar con frustración automática, pero entendí algo. La vida no se detiene por un pequeño desajuste. Si cada pequeña incomodidad la convierto en un drama, viviré agotado. La estabilidad no consiste en que nada moleste, sino en que no todo molesto se vuelva enorme. La mente tiene la tendencia natural a exagerar. Un pensamiento negativo lleva a otro y en minutos ya estamos imaginando consecuencias que ni siquiera existen. Pero si interrumpe ese proceso y vuelve a la realidad objetiva, muchas tensiones se disuelven. No todo merece su energía emocional completa. No todo requiere intensidad máxima. Aprender a graduar la respuesta es una forma de madurez, porque cuando usted trata todo como una emergencia, vive en estrés constante. La calma se fortalece cuando aprende a dimensionar correctamente lo que ocurre. Y cuando deja de dramatizar lo que solo es incómodo, descubre que muchas de las tormentas que lo alteraban eran simplemente nubes pasajeras. Hay una fuente silenciosa de ansiedad que muchas personas no identifican. Intentar controlar lo que no depende de ellas. Queremos controlar lo que otros dicen, cómo reaccionan, qué decisiones toman. Queremos controlar el clima, el tráfico, los resultados exactos, el reconocimiento inmediato. Y cuando la realidad no obedece, nos frustramos. Por eso la serenidad comienza cuando usted aprende a controlar lo controlable y aceptar lo inevitable. Cuando vivía entre dos culturas tan distintas, entendí rápidamente que no podía cambiar la forma en que cada sociedad veía el tiempo, la autoridad o la comunicación. Si intentaba imponer mi expectativa en cada situación, vivía en conflicto constante, pero cuando decidí enfocarme en lo que sí dependía de mí, mi puntualidad, mi preparación, mi respeto, algo cambió. Dejé de desgastarme intentando corregir todo a mi alrededor y empecé a fortalecer mi propio comportamiento. En una ocasión, un evento fue cancelado a último momento por razones externas. Logística, permisos, factores fuera de mi alcance. Podía haber reaccionado con enojo, buscar culpables, elevar la voz, pero nada de eso iba a reactivar el evento. Lo único que podía controlar era mi actitud frente al equipo y al público. Elegí calma, elegí enfoque, elegí buscar la siguiente solución. La cancelación era inevitable en ese momento. Mi reacción no lo era. Muchas personas pierden energía peleando contra lo que ya ocurrió. El pasado no se modifica con frustración.
Las decisiones ajenas no se transforman con enojo. El clima no cambia porque usted se altere, pero su tono, su conducta y su siguiente paso sí están bajo su dominio. Y cuando usted traslada su atención hacia ahí, recupera poder. Aceptar no significa resignarse. Aceptar significa reconocer la realidad tal como es para poder actuar estratégicamente. Si está lloviendo, no pierde tiempo discutiendo con el cielo. Busca paraguas. Si una persona tiene un carácter difícil, no desperdicia energía intentando cambiar su personalidad en una conversación. Ajusta su forma de interactuar. La lucha constante contra lo inevitable genera desgaste emocional y el desgaste reduce claridad. Cuando usted acepta los límites de su influencia, su mente se libera para enfocarse en soluciones reales. Esa es una diferencia profunda. En casa también lo he aprendido. No puedo controlar el estado de ánimo de otros, pero sí puedo controlar mi reacción frente a él. No puedo evitar que haya desacuerdos, pero sí puedo elegir mantener respeto. Cuando intento controlar lo que no depende de mí, me tensiono. Cuando me enfoco en mi conducta, me estabilizo. La calma no proviene de que todo esté bajo control. Proviene de saber exactamente qué está bajo su control. Y eso siempre incluye su actitud, su respiración y su decisión. Cuando usted deja de pelear con lo inevitable y empieza a dominar lo que sí depende de usted, descubre que la serenidad no es debilidad, es dirección. Y quien dirige su conducta, incluso en medio de lo incierto, nunca pierde verdaderamente el control. Si quiere estar calmado cuando todo se desmorona a su alrededor, debe entender algo fundamental. La estabilidad no nace de la crisis, nace de la disciplina diaria. Muchas personas esperan que la serenidad aparezca en el momento de presión, como si fuera un don que se activa solo cuando lo necesitan. Pero la calma es como un músculo. Se fortalece con el entrenamiento constante, no en el instante de emergencia. Recuerdo mis años en los que mi agenda diaria estaba saturada. Había mañanas en las que despertaba temprano para meditar, escribir, leer y planificar. No era siempre cómodo, no siempre motivador, pero mantenía esa rutina incluso cuando estaba cansado, incluso cuando prefería dormir más o dejar las cosas para después. Esas pequeñas prácticas construyeron una base silenciosa que luego se convirtió en fortaleza. Cuando surgieron desafíos inesperados, una conferencia cancelada, un viaje complicado, malentendidos con colegas, no me sentí arrastrado por la tensión. Mi estabilidad interior estaba sostenida por esos hábitos diarios que en apariencia parecían simples y rutinarios, pero que habían entrenado mi mente para responder con claridad. La disciplina diaria no se trata de grandes gestos heroicos. Se trata de constancia en lo pequeño. Alimentarse bien, descansar suficiente, ejercitarse, revisar sus prioridades cada mañana, reflexionar sobre lo que puede mejorar. Cada uno de estos actos es un ladrillo en la estructura invisible de su autocontrol. Cuando llega una crisis, no empieza desde cero, ya tiene una base sólida sobre la que apoyarse, su mente sabe cómo organizarse, su cuerpo sabe cómo reaccionar sin pánico, su respiración sabe cómo mantenerse estable. He visto personas que frente a una emergencia pierden completamente la calma. No porque la situación sea imposible, sino porque nunca entrenaron su mente para responder sin caos. Su día a día estuvo lleno de improvisación, de reacción automática, de dejar que las emociones decidieran. Por eso, cuando aparece el verdadero desafío, colapsan. En contraste, quienes mantienen hábitos regulares, aunque simples, manejan la misma presión con una sensación de control. Cuando practico la escritura diaria, por ejemplo, entreno mi mente para organizar pensamientos bajo cualquier condición. Cuando camino o hago ejercicio a diario, entreno mi cuerpo para responder sin tensión ante el estrés. Cuando medito, entreno mi atención para no ser arrastrado por la emoción. Todo esto se acumula silenciosamente y se refleja en los momentos críticos. La estabilidad en la crisis no es casualidad, es la consecuencia directa de la disciplina cotidiana. Cada acción repetida con intención, cada pequeño compromiso con usted mismo, crea un sistema interno capaz de sostener la calma en medio del caos. Lo que parece pequeño, cotidiano y hasta aburrido,
en realidad está forjando su capacidad de mantenerse firme cuando la vida se vuelve impredecible. Y por eso, cada día que decide practicar la disciplina, está construyendo un refugio interno que ninguna tormenta puede derribar. Hay un momento decisivo en casi todas las situaciones difíciles, el instante entre sentir una emoción intensa y actuar. Muchas personas ignoran ese espacio y reaccionan inmediatamente, dejando que la rabia, el miedo o la frustración dicten sus palabras y decisiones. Pero la verdadera fortaleza no está en la rapidez, sino en la pausa. Esa pausa estratégica es la expresión más concreta de la inteligencia emocional. Recuerdo una reunión donde todo parecía ir mal. Un colega cuestionó públicamente un proyecto que había liderado. En ese momento sentí un nudo en el estómago y un impulso inmediato de defenderme, de explicar, de justificar cada detalle. Podría haber reaccionado con firmeza o incluso con irritación y probablemente habría escalado la tensión. En cambio, respiré, tomé unos segundos para organizar mis pensamientos y elegí responder con claridad, sin agresión ni defensividad. Esa breve pausa cambió completamente la dinámica de la reunión. No solo resolví el conflicto con eficacia, sino que también transmití estabilidad y los demás se calmaron al verme tranquilo. La pausa estratégica no es indecisión. Es un acto consciente de tomar control sobre su conducta antes de permitir que las emociones lo controlen a usted. Es reconocer que la emoción es información, no una orden. Cuando respira, cuando se da unos segundos para observar lo que realmente está ocurriendo, su mente se desplaza del modo reactivo al modo consciente. Comienza a analizar, a priorizar, a decidir cuál es la mejor respuesta. En mi vida diaria, practico la pausa, en situaciones pequeñas tanto como en grandes. Si recibo un mensaje irritante, no respondo inmediatamente. Tomo un momento para leerlo otra vez, para comprender el contexto y para evaluar si merece una respuesta inmediata. Esa práctica repetida miles de veces me ha enseñado que la mayoría de los conflictos se agravan por respuestas impulsivas. Cuando entrenamos esa pausa en lo cotidiano, nos preparamos para manejar crisis mayores con claridad y sin tensión. La pausa estratégica también protege su energía. Cada reacción impulsiva consume recursos mentales y emocionales y muchas veces no produce resultados útiles. Cuando elige detenerse un instante, preserva su energía para lo que realmente importa. Aprendemos a decidir qué merece nuestra atención y qué puede esperar, evitando que situaciones menores drenen nuestra calma. Otra dimensión importante es que la pausa estratégica influye en quienes nos rodean. Cuando usted actúa impulsivamente, genera caos emocional en su entorno. Cuando se detiene y responde con claridad, transmite seguridad, los demás sienten que pueden confiar en usted incluso en momentos de presión. Esa influencia silenciosa es un poder real. La inteligencia emocional no es solo entender a los demás, es primero comprenderse a uno mismo. Reconocer el impulso de reaccionar y elegir conscientemente no solo reduce conflictos, también fortalece su carácter y su capacidad de liderazgo. Y por eso, cada vez que decide respirar antes de hablar, observar antes de juzgar y responder desde la claridad en lugar de la emoción, está practicando una de las herramientas más poderosas que existen, la pausa estratégica. Hay un tipo de liderazgo que no se anuncia con palabras altas ni gestos dramáticos. No necesita demostrar poder ni imponer autoridad. Ese liderazgo silencioso se manifiesta en la calma, en la serenidad que usted mantiene incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. La verdadera influencia no se impone, se transmite desde la estabilidad interna. Cuando usted está tranquilo, otros lo perciben y lo siguen, no porque tenga que decirles qué hacer, sino porque su presencia da seguridad. Recuerdo un proyecto en el que trabajaba con un equipo muy diverso. Un día surgió un error crítico que podía retrasar semanas nuestro progreso. Mientras todos comenzaron a alarmarse y a discutir, sentí la tensión subiendo en la sala. Podría haber reaccionado con prisa o levantar la voz para demostrar autoridad,
pero decidí mantenerme sereno. Respiré, observé la situación y propuse un plan paso a paso para corregir el problema. Esa calma silenciosa no solo redujo la ansiedad del equipo, sino que transformó la manera en que trabajamos. La gente empezó a concentrarse, a colaborar, a pensar en soluciones en lugar de problemas. Esa experiencia me enseñó que la calma genera confianza más rápido que cualquier argumento o mandato. La calma como liderazgo no significa pasividad. Significa actuar con claridad y firmeza, sin dejar que la emoción nuble el juicio. Cada decisión tomada desde la serenidad transmite seguridad. Cuando lidera con calma, las personas sienten que pueden confiar en usted incluso bajo presión. Empiezan a imitar su comportamiento, adoptan su estabilidad y eso transforma el entorno. El caos se reduce simplemente porque alguien mantiene dirección sin perder compostura. En mi vida diaria he practicado esta idea en situaciones más pequeñas también. En reuniones tensas, cuando surge desacuerdo o conflicto, no interrumpo ni reacciono con irritación. Escucho con atención, observo la emoción de los demás y respondo con intención. Esa forma de liderar silenciosamente cambia la dinámica, porque las personas sienten que tienen un referente estable. No necesito levantar la voz. La claridad de mi calma es suficiente para guiar. Otro ejemplo es en la vida personal. Cuando un ser querido está angustiado, no intento forzar soluciones inmediatas ni minimizo su problema. Me mantengo presente, sereno, atento. Esa presencia tranquila calma más que cualquier explicación apresurada. La serenidad tiene un efecto contagioso. Lo que uno proyecta emocionalmente influye en el entorno. Mantener calma en medio del conflicto es un acto de liderazgo que no requiere autoridad formal, solo autocontrol. La calma es un lenguaje silencioso que comunica fortaleza, claridad y confiabilidad. Enseña a los demás a responder con racionalidad en lugar de impulsividad. Transformar su entorno comienza con transformar su estado interno. La verdadera autoridad no se demuestra con intensidad, sino con estabilidad. Cada decisión tomada desde la claridad y no desde la emoción refuerza ese liderazgo silencioso. Y por eso, cada vez que elige mantener serenidad frente al caos, está liderando de la manera más poderosa posible, sin alzar la voz, sin imponer, solo siendo un faro de calma para los demás. He aprendido que la estabilidad no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que sucede adentro. Cada pensamiento que pasa por su mente tiene un efecto directo en cómo se siente y en cómo responde. Si constantemente se dice a sí mismo que todo es difícil, que no puede manejar la situación, que las cosas van mal, su cuerpo y su mente reaccionan con tensión, ansiedad y miedo. Esa narrativa interna moldea su experiencia y sin darse cuenta puede convertirse en su propio enemigo más poderoso. Recuerdo un momento en mi vida cuando enfrentaba un proyecto complejo que parecía fuera de mi alcance. Al principio mi mente estaba llena de mensajes negativos. Esto es demasiado para mí, no voy a poder con esto, todo saldrá mal. Cada pensamiento aumentaba mi ansiedad y en lugar de pensar con claridad, sentía que estaba atrapado. Fue entonces cuando decidí cambiar mi diálogo interno. En lugar de repetir frases que me paralizaban, comencé a hablarme con intención. Esto es desafiante, pero puedo aprender y adaptarme, un paso a la vez. Tengo recursos y capacidad para manejarlo. Esa simple modificación transformó mi perspectiva. La ansiedad disminuyó, mi mente se volvió más clara y pude tomar decisiones más acertadas. Nuestro diálogo interno funciona como un espejo emocional. Lo que nos decimos se refleja en nuestra conducta. La persona que logra mantenerse calmada frente a la presión es aquella que entrena su mente para responder con palabras útiles, no con juicios catastróficos. No se trata de negar la dificultad ni de mentirse a sí mismo. Se trata de hablar de manera que apoye la claridad, la acción y la estabilidad. Por ejemplo, cuando recibo críticas o comentarios difíciles, en lugar de repetir mentalmente "no puedo soportarlo", me digo, esto es información. ¿Puedo aprender de esto? ¿Puedo elegir cómo reaccionar? Esa práctica reduce la intensidad emocional y aumenta mi control.
Incluso en la vida cotidiana, el diálogo interno marca la diferencia. Si usted se encuentra atrapado en el tráfico y piensa, qué horrible, voy a llegar tarde, todo es un desastre, su cuerpo responde con estrés y enojo. Pero si cambia su pensamiento a algo como, está fuera de mi control, puedo aprovechar este tiempo para pensar, respirar y prepararme, nota cómo su ritmo cardíaco disminuye, su mente se aclara y su respuesta se vuelve más estable. Pequeños ajustes en las palabras que se repite tienen efectos profundos y acumulativos. La disciplina de observar y dirigir su diálogo interno requiere práctica, pero los resultados son inmediatos. Cada vez que interrumpe pensamientos negativos y elige palabras que fortalezcan su calma, está construyendo resiliencia y estabilidad emocional. Con el tiempo se convierte en un hábito. Su mente, acostumbrada a hablar con claridad y apoyo, reduce la reactividad y aumenta la serenidad. Entender esto también significa reconocer que nadie más puede controlar su narrativa interna. Ninguna circunstancia externa puede generar paz si su diálogo interno sigue siendo caótico. La calma nace de adentro y usted tiene el poder de moldearla con cada pensamiento, cada palabra y cada frase que se dice. Cuando usted toma control de su diálogo interno, descubre que incluso en medio del caos puede mantener claridad, firmeza y dirección. Su estabilidad ya no depende del mundo, sino de cómo decide hablar consigo mismo. He aprendido que la verdadera calma no es algo que se aprende como un truco o una técnica que se aplica cuando la situación se pone difícil. Al principio, yo también pensaba que podía entrenarme con respiraciones profundas, contar hasta 10 o repetir frases motivacionales para mantener la serenidad. Y sí, esas herramientas ayudan, pero me di cuenta de que funcionaban solo mientras me esforzaba por recordarlas. La verdadera calma surge cuando deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en una parte natural de quien usted es. Se convierte en identidad. Recuerdo un día durante un viaje de trabajo donde todo parecía salir mal. Los vuelos se retrasaban, los clientes estaban impacientes y mi equipo comenzaba a mostrar signos de estrés. Al principio traté de aplicar técnicas. Respiré profundo, repetí mentalmente, mantén la calma, intenté mantener controlada mi postura, pero no fue suficiente. Fue en el momento en que dejé de enfocarme en las técnicas y empecé a decirme, esto es lo que hago, esta es la forma en que respondo, así es como me comporto. De repente, mi reacción fue natural, no forzada. La calma ya no era algo que debía practicar, era lo que yo era en ese instante. Convertir la calma en identidad significa entrenar repetidamente su mente y su comportamiento hasta que la serenidad se vuelva automática. Cada situación pequeña donde decide no reaccionar impulsivamente, cada retraso, cada comentario incómodo que maneja sin perder compostura, son oportunidades para reforzar quién es usted como persona calma. Con el tiempo, no necesita recordar técnicas ni instrucciones. Su respuesta habitual es la estabilidad. Cuando su calma se convierte en parte de su identidad, ya no depende de circunstancias externas ni de un esfuerzo consciente para mantenerla. Otra experiencia que recuerdo fue durante una presentación importante frente a un público crítico. Antes, habría sentido tensión, respiración acelerada y preocupación por cada detalle. Pero después de años practicando la disciplina interna y de entrenar mi respuesta ante situaciones difíciles, la calma ya no fue un acto, fue mi forma de ser. Mi mente permaneció clara, mi lenguaje corporal seguro y mis palabras precisas. No porque aplicara técnicas, sino porque mi identidad incluía la serenidad como norma. La técnica me había preparado, pero la identidad me permitió fluir. Esto también implica reconocer que cada vez que actúa con calma en medio del caos, está reforzando esa identidad. No se trata solo de manejar el momento, se trata de construir una versión de usted mismo que responde de manera estable sin importar lo que ocurra. Con el tiempo, los demás lo perciben, lo respetan y confían en su presencia porque su calma no depende de nada más que de usted mismo. La verdadera calma no se improvisa cuando el mundo se desordena.
Surge de la repetición, del carácter, de la práctica diaria y de la convicción de que la serenidad es quien usted es. Y cuando eso sucede, no hay tormenta que lo haga perder la compostura. Ahora quiero que imaginen por un momento la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, es impulsivo, es dejar que la emoción tome el volante. Responder es consciente, es elegir cómo actuar, es demostrar dominio sobre uno mismo. La calma no llega porque todo esté bajo control, llega porque usted decide controlarse, incluso cuando todo parece caótico. Cada respiración que toma antes de hablar, cada pausa que hace antes de juzgar, cada instante en que elige observar en lugar de explotar, está reforzando su identidad como alguien que permanece firme en medio de la tormenta. Piensen en las situaciones que más los desestabilizan. Un comentario inesperado, un error de un colega, un retraso que altera sus planes. En el pasado, esas pequeñas situaciones podían generar frustración, ansiedad o incluso enojo. Hoy, cuando elige mantener la calma, reconoce que no necesita que todo sea perfecto para sentirse estable. Su serenidad no depende de los demás, no depende de la circunstancia, depende de usted. Y esa independencia emocional es poder. Es la libertad de actuar con claridad cuando otros se pierden en la emoción. Cada momento de calma que elige hoy es una inversión en su carácter y en su liderazgo. Cuando se convierte en su forma de ser, no necesita técnicas ni recordatorios. La serenidad fluye naturalmente, incluso en la adversidad. La verdadera calma transforma la forma en que piensa, decide y actúa. Transforma su relación con los demás, con los problemas y consigo mismo. Le permite ver los desafíos como oportunidades para demostrar dominio, no como amenazas que lo arrastran. Hoy quiero que recuerden esto. La calma no es una reacción pasajera ni un estado condicionado. Es identidad. Es la forma en que decide vivir, incluso cuando el mundo es incierto. La práctica diaria, la pausa consciente, el autocontrol y la aceptación de lo inevitable no son solo hábitos. Son la construcción de un ser que no se deja arrastrar por el caos. Y cuando usted se convierte en esa persona, no solo enfrenta la vida con estabilidad, la lidera. Su calma se vuelve su sello, su fortaleza y su ventaja más poderosa. Mantenerse calmado no significa evitar problemas. Significa atravesarlos con claridad, firmeza y propósito. Y esa es la verdadera libertad.